Bien, amados hermanos, en esta tarde les saludo, su hermana Carmen Flores Barzola. En esta tarde quiero compartirte la palabra de Dios. Amados hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero compartirles la palabra de Dios en especial para todas las mujeres. Nuestro tema, vamos a poner 10 características de la mujer virtuosa. ¿Cuáles son estas características que debe tener una mujer virtuosa? Vamos a ver cuáles son estas 10 características de una mujer virtuosa. La primera característica que debe tener una mujer virtuosa, dice, es una mujer de oración. La mujer virtuosa debe ser una mujer de oración. La segunda característica es, esta mujer debe ser piadosa. Y la tercera característica, la mujer virtuosa siempre debe temer al Señor. La cuarta característica, la mujer virtuosa debe ser humilde. La quinta característica, la mujer virtuosa debe ser sabia. Sexta característica, esta mujer virtuosa debe ser diligente. La séptima, la mujer virtuosa siempre debe vestir con decoro. Y la octava, esta mujer virtuosa debe ser compasiva. Y la novena, la mujer virtuosa debe ser confiable. Y el 10, ¿no? Esta mujer virtuosa debe ser íntegra y muy respetuosa. Entonces, estas 10 características lo vamos a ver basándonos a la palabra de Dios. El 1 nos dice, es una mujer de oración. Nos habla en Primera de Samuel, en el libro Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Una de las mujeres que estaba muy sujeto en la oración, pues era Ana. Ana oraba bastante, ¿no? Pidiendo a Dios que le conceda con un hijo. Entonces esta mujer Ana dice, oraba haciéndole una promesa. Si tú me concedes ese hijo, Dios, yo lo voy a dedicar para ti, diciendo, ¿no? Con esa promesa Ana oraba. También la palabra de Dios nos dice que Ana oraba, apenas dice, cuando Ana oraba movía sus labios. Y a veces pensaban los demás que Ana está embriagada, ¿no? Pero Ana oraba en su corazón fervientemente. Entonces, una de las características de una mujer virtuosa es que la mujer debe ser de oración, así como Ana. El segundo nos dice, esta mujer virtuosa dice, debe ser piadosa. Nos habla en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. San Lucas 1:38 nos dice, ¿no? ¿Cómo debe ser esta mujer? Piadosa. San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Dice la palabra, lo estamos leyendo, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, San Lucas, capítulo 1, versículo 38, nos dice la palabra de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Es cuando María había concebido un hijo en su vientre que era Jesús. Ella no ha indagado, no ha preguntado, sino que ella lo recibió con humildad. Y dijo, ¿no? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María, toda humillada, recibió y dijo, no, hágase conforme a tu palabra, y el ángel, dice, se fue. Entonces eso nos enseña que la mujer virtuosa una de nuestras características
debe ser que nosotros siempre debemos mostrar o ser humildes. Otra de las características es, ¿no? Es esta mujer, dice, una de las características, el 5, ¿no? Esta mujer virtuosa debe ser una mujer sabia. Sabia, ¿dónde nos dice? En el libro, un libro muy conocido en la Biblia, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Entonces, una de las características de la mujer virtuosa es que esta mujer virtuosa tiene que ser sabia. La mujer sabia, dice, amados hermanos, edifica su casa. ¿Qué nos quiere decir esta palabra cuando dice edifica su casa? Edifica su casa nos quiere decir, dentro de nuestra casa pues está el esposo, están los hijos. Entonces eso dice debe edificar esta mujer sabia. Usted pregúntate, hermana, ¿has edificado tu casa? ¿Estás edificando? ¿Cómo vamos a edificar? Si el esposo pues era tal vez borracho, era mujeriego, era ocioso, ¿qué más puede ser, no? Tal vez era un hombre muy renegón, no sé, ¿no? ¿Qué clase de hombre? Pero tú como mujer sabia has sabido edificar, lo has cambiado, no sé cómo, no sé por dónde, pero a este varón tú lo has cambiado, tú no sé qué cosas has hecho, pero lo has sabido restaurar, lo has sabido edificar, aún tal vez sin conocer la palabra de Dios. Muchos pues en nuestro hogar, mucho más antes, no conocíamos la palabra de Dios, mi persona no conocía la palabra de Dios, y conociendo aún mucho más mejor, hermanos, porque una de las características de la mujer virtuosa, dice, esta mujer debe ser sabia. Entonces la mujer sabia edifica su casa. Entonces cada uno de nosotras como mujeres tenemos que edificar en primer lugar al esposo, ¿no? ¿Cómo está el esposo? Si antes era, ¿no? Si era un borracho, lo has edificado, lo has cambiado con cariño, con amor, con comprensión. Y así también a tus hijos, cómo era el hijo, si paraba en el internet, si no te obedecía, si era un hijo tal vez malcriado, era ocioso, no lo sé, pero tú como madre, con amor de madre, le has sabido corregir, le has sabido instruir. Entonces, de esa manera, usted también has edificado a tus hijos. Ahora pongamos un ejemplo también de que podría ser el yerno, la nuera. Entonces, también como suegra, como mujeres virtuosas, tenemos que saber edificar al yerno, a la nuera. Si es en caso de la nuera, hablándole, la palabra dice, las ancianas enseñen a los jóvenes, ¿no? A los matrimonios jóvenes, amar a su esposo y amar a sus hijos. Entonces, de esa manera tenemos que edificar, aun si tuviésemos nuera, ¿no? Hablarle bonito, decir, enseñarle aún a cocinar, a lavar. Si tal vez es muy joven, entonces nosotros como mayores tenemos que edificar. Igual también si tuviésemos yernos, hablarles, hijo, esto se hace así, hijo, tienes que trabajar, hijo, tienes que levantar, hijo, tienes que seguir adelante. Hablarle, edificar. Entonces eso nos quiere decir, la mujer sabia, dice, y edifica su casa. Entonces, ¿quiénes componen su casa? Primeramente, la Biblia dice, yo en mi casa te serviré. Entonces, en primer lugar es yo, no nosotros. Nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que edificarnos para que podamos edificar al esposo, a los hijos, a la nuera, al yerno. Entonces, eso es una de las características de la mujer virtuosa. Dice, no, la mujer virtuosa es sabia. Dice, la mujer virtuosa es sabia, edifica su casa. Pero la necia, dice, con su propia mano lo destruye. ¿Y cuál es esta necia? Si su esposo tal vez fue o era mucho más antes un borracho,
un ocioso, un renegón, un mujeriego, no lo sé, pero esta mujer necia, en vez que ayudar, en vez que cambiarlo, en vez que soportar, en vez que ayudar a su esposo, en vez que comprenderlo, en vez que ser su amiga, en vez que ser su esposa, su madre, una de sus mejores amigas de su esposo, ¿qué ha hecho esta mujer necia? En una se ha cansado, en una dijo, no, hasta aquí nomás, que la convivencia o el matrimonio no es para mí. Entonces en una se rindió. Entonces esa es la mujer necia, que no ha sabido soportar, que no ha sabido edificar, ¿no? En una, es como decir aquel dicho, en una se rindió, ¿no? Entonces, hay que ser también valientes para poder soportar, para poder edificar nuestro hogar. Entonces la mujer necia se ha rendido, no ha podido seguir adelante, no ha podido continuar. Igual también con sus hijos, ¿no? No, que no cambia, ya no puedo o no se puede cambiar. Se rindió. Esa es la mujer necia, que con su propia mano lo que ha podido edificar, lo que ha podido sacar adelante, con su propia mano lo ha destruido, con su propia mano le ha deshecho su hogar. Eso nos habla otra de las características, que esta mujer virtuosa debe ser sabia. Entonces vamos con el sexto, ¿no? Dice, esta mujer también debe ser diligente. Proverbios 31:13. Entonces, otra de las características de esta mujer virtuosa debe ser diligente. ¿Qué nos quiere decir esta palabra diligente? Cuidadoso, ¿no? Nos habla en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 13 hasta el 19 nos habla. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Esta mujer virtuosa, dice, aún busca la lana, ¿no? Mucho más antes nuestras abuelas que helaban, ¿no? Esa lana que sacaban pues de los animales, del carnero, esa lana helaban y con eso tejían. Y así también en este tiempo, dice, nosotras debemos buscar lana y lino, dice, ¿no? Debemos tejer con nuestras manos como mujer virtuosa. Y luego dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. La mujer virtuosa, hermanos, dice, es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Nosotros como mujeres virtuosas tenemos que ser ayuda idónea de nuestro esposo. Tenemos que ayudar, traer el pan de cada día, ¿no? No será como el varón, pero nosotros como mujeres también hay que hacer algún negocio, o no lo sé, ¿no? En qué manera podemos emprender, porque el refrán dice, ¿no? El trabajo dignifica al hombre. Entonces las mujeres también hay que ponernos a trabajar, hay que ser ayuda idónea. No pues vas a poner obstáculos. Yo no trabajo porque tengo mi hijo. Yo no trabajo porque tengo mis hijos, pues por eso no trabajo. No, hermanos, más bien ese hijo que tú tienes es tu motivo, es tu motor para que tú trabajes y para que sigas adelante, para que tú escales, para que tú puedas ser una ayuda idónea en tu hogar. Por eso dice otra de las características, esta mujer diligente, o sea, cuidadoso, ¿no? Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Entonces esta mujer virtuosa aporta en el hogar, aporta con un pan. Cuando nos dice pan no solo se refiere al pan, pues, ¿no? Sino al alimento, ¿no? Para nuestro cuerpo físico. Luego el 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Esta mujer virtuosa, dice, hermanos, aún se levanta a tempranas horas de madrugada, porque el refrán o la palabra también nos dice, ¿no? Al que madruga, Dios ayuda, nos dice. Entonces dice, aquella mujer virtuosa, aún de noche se levanta, amados hermanos, para poder dar sus alimentos, su comida a su familia y la ración a sus criados, si tuviese trabajadores o empleados. El 16 dice, considera la heredad
y la compra, la planta y planta viña del fruto de sus manos. Esta mujer virtuosa aún en su casa planta, puede plantar pues sus verduras como es la selga, el apio, la cebolla, el orégano, la hierbabuena, no lo sé, ¿no? Dice, considera la heredad. ¿Qué quiere decir esta palabra heredad? Chakra, ¿no? Y la compra y la planta viña del fruto de sus manos. Entonces aquella mujer virtuosa se caracteriza cuando tú llegas a su casa, tenga sus plantitas de verdura, o si no, sabe administrar su chakra, ¿no? Donde tal vez es agricultor el esposo o se dedican a la agricultura. Y el 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esta mujer virtuosa saca fuerzas cuidadosamente, es diligente. Hasta dice, ¿no? Ciñe de fuerza sus lomos. Entonces no dice que no puedo, que yo no puedo alzar peso. No dice, esta mujer se esfuerza, amados hermanos. Y luego nos dice el 18, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esta mujer virtuosa es muy, como dice, ¿no? Es muy diligente, cuidadosa. Va que va bien sus negocios, es buena administradora. Porque si nos damos cuenta, hermanos, la mujer pues es contadora porque tiene que saber distribuir el dinero que le da su esposo, por eso es contadora. Es enfermera, cuando se enferman los niños, esta mujer virtuosa tiene que saber qué medicamentos naturales primero darle al niño, ya cuando tiene fiebre, cuando tiene tos, no pues ahí mismo vas a irte corriendo a la farmacia, sino tienes que ver todavía curarlo o calmarlo con lo natural. Por eso la mujer virtuosa también es enfermera, ¿no? Por eso dice, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esta mujer tiene que ser atenta, es enfermera, es contadora, aún es profesora. Tiene que enseñar a los niños que están en la escuela, en el jardín. ¿Qué más puede ser? ¿No? Es enfermera, es contadora, es profesora, es maestra, a veces abogada. Cuando tiene ahí problemas o algunos retos en la familia, algunas cosas, aflicciones que está pasando, entonces como una persona mayor, como a una anciana o a una, como lo ven una mujer virtuosa, se acercan y le consultan. Estoy pasando esto, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo resolver? Ayúdame. O van y le dicen, hermana, por favor, ayúdame en oración o ayúdame con ayuno. Entonces esta mujer es pues una mujer muy diligente, muy cuidadosa. El 19 dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Esta mujer siempre ayuda, con cuidado, con diligencia. Es otra de las características que estamos viendo, ¿no? La mujer virtuosa es diligente. El 7 nos dice, esta mujer dice, se viste con decoro. Esta mujer nos habla en primera de Timoteo. Esta mujer virtuosa, hermanos, dice, viste con decoro. ¿Qué quiere decir? Con mucho cuidado, se viste como una mujer virtuosa, como una mujer cristiana. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios. 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esta mujer virtuosa tiene que vestirse, dice hermanos, con pudor, con modestia y con decoro. ¿Qué quiere decir? Con pudor quiere decir que esta mujer tiene que verse cómo está vestido. Si está cubriéndose su cuerpo, tiene que tener ese pudor, tiene que tener ese decoro, tiene que tener esa modestia. Modestamente tiene que vestir. Esta mujer virtuosa, cuando sale a comprar su ropa, tiene que ver si esa ropa está bien,
La cristiana tenemos que preguntarnos, hermanas, tenemos que preguntarnos, yo soy cristiana, ¿esa ropa que me voy a comprar estará bien para mí? ¿Estará bien? ¿Estaré cubriendo mi cuerpo con pudor, con decoro, con decencia? ¿Estará bien para mí? Entonces, eso tenemos que preguntarnos. Por eso dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Entonces, la mujer cristiana tiene que ver que su ropa esté con decoro, con pudor, con modestia, ¿no? Modestamente. Y 10 dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Nosotras como mujeres que profesamos la piedad, nosotras como mujeres somos a veces ejemplo para los matrimonios jóvenes, tenemos que vestir como cristianas. Te pregunto, hermano, cuando tú ves a una señora que viene vestida de blanco, ¿qué te imaginas en tu mente? ¿Te imaginas? Es una enfermera. Cuando tú ves a un señor viene con su casco y su ropa de overol, ¿no? Eso que visten los ingenieros y su casco, ¿qué te imaginas? ¿Que es un ingeniero? ¿Que es un maestro de obra? Nos imaginamos. Y ahora nos preguntamos, cuando tú ves a una señora con su bolsita, con un vestido largo, con su cabello largo, ¿qué te imaginas? Que es una cristiana. Entonces tiene que haber diferencia entre la cristiana y entre la persona que no conoce la palabra de Dios. Eso nos habla, amados hermanos, que otra de las características de la mujer virtuosa, esta mujer se viste con decoro. Otra de las características nos dice, hermanos, esta mujer virtuosa debe ser una mujer compasiva, ¿no? Proverbios 31:20 nos dice, la mujer virtuosa debe ser compasiva. Nos habla en el libro de Proverbios 31:20. Libro de Proverbios 31:20 dice la palabra. La palabra de Dios dice, Proverbios 31:20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta mujer virtuosa debe ser una de las características, una mujer muy compasiva, ¿no? Dice, alarga su mano al menesteroso. ¿Qué quiere decir menesteroso? Una persona necesitada, una persona que está pasando una necesidad, ya sea una necesidad física o espiritual. Entonces, otra de las características es que la mujer virtuosa debe ser compasiva, compasiva. En quechua lo decimos, ¿no? Yaquipayaco. Si esta mujer es notorio, si en su casa de oración está postrado, orando y ve a la otra hermana que está llorando, está derramando lágrimas, esta mujer virtuosa también se pone a derramar lágrimas, le gana sus lágrimas, aún tal vez sin saber de qué está llorando la hermana al costado, sino es compasiva, hay un quebrantamiento en su corazón. Como dice la palabra, veo a un menesteroso, a un necesidad menesteroso, dice alarga su mano, o sea, le ayuda. ¿Por qué? Porque esta persona menesteroso es una persona necesitada, es una persona que está en una necesidad. Vuelvo a decir, puede ser necesidad física, puede ser necesidad espiritual. Entonces ella dice, alarga su mano. ¿Qué quiere decir? Ayuda, ayuda. Así dice, debe ser esta mujer compasiva, ¿no? Debe compadecerse de su prójimo. Es otra de las características de la mujer virtuosa. Ahora continuamos. Esta mujer debe ser confiable. Donde nos habla, la mujer virtuosa debe ser confiable, de confianza. Nos habla en Proverbios 31:11. Esta mujer debe ser una mujer para confiar.
Dice la palabra Proverbios capítulo 31, versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Cuando la mujer es una mujer virtuosa, es una mujer para confiar, debe ser confiable. El corazón de su marido, dice, está confiado en ella. Entonces ahora, mujeres, preguntémonos, ¿nuestros esposos confían en nosotros? El dinero que gana, el dinero que trae o que le pagan al esposo, te está dando, toma hija, estoy ganado. Tú sabes cómo repartir o tú sabes cuánto guardar, cuánto gastar o cómo hacer. Así de confianza te está dando, hermana, o es que no te da. Entonces eso hay que ver, hermanas. En nuestro esposo, dice, su corazón debe estar confiada en nosotros. Si el esposo confía, nos da el dinero, nosotros somos buenas administradoras, tenemos que administrar bien. Tú no puedes decir, hermana, desaparecer el dinero, lo he perdido o lo has gastado en cosas vanas. Tienes ropa, tienes vestido, tienes zapato, tienes bolsa, pero te vas a comprar. Teniendo ahí zapatos hasta por gusto, te vas a comprar. Lo gastas, mentira, el dinero, en vanidades, mentira, porque tienes. Teniendo vestido, te vas a comprar otros vestidos. Entonces el dinero no lo estás ahorrando, no lo estás haciendo en lo necesario. Tal vez vas a la casa de tu mamá, le das el dinero, más de la mitad de lo que te dio tu esposo, y dices, lo he perdido. Entonces esa clase de mujer no es mujer virtuosa. La mujer virtuosa, dice, una de las características es confiable. El marido tiene que estar confiado en nosotros, y no lo digo yo, dice la palabra. Proverbios capítulo 31, versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Nuestro esposo, nuestro marido, tiene que estar bien confiado en nosotros, hermanos. Es otra de las características. Para terminar ya, dice, esta mujer virtuosa también es una mujer íntegra y respetuosa. Otra de las características de esta mujer virtuosa debe ser íntegra y respetuosa. Nos habla en Primera de Pedro, capítulo 3. La palabra nos dice, amados hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Esta mujer virtuosa, otra de las características es que debe ser una mujer íntegra y respetuosa. Y la palabra nos dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, debe considerar vuestra conducta casta y respetuosa. De esta mujer su conducta, dice debe ser, hermanos, casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir esta palabra casta? Casta es, hermanos, abstenerse de no tener relaciones sexuales antes de casarse. Si la mujer virtuosa es soltera, ¿no? Debe cuidarse de no tener relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Eso significa casta. Cuando ya es casada, esta mujer, ¿qué significa casta? Cuando ya la mujer virtuosa está en matrimonio, la palabra casta significa fiel al esposo, fiel al marido. Dice, fiel a tu cónyuge en el matrimonio. Eso significa casta y respetuosa. Es otra de las características, hermanos, de las 10 características, el 10º, esta mujer debe ser íntegra y respetuosa. La mujer virtuosa se caracteriza por ser íntegra, por ser una mujer casta, ser fiel en su matrimonio y ser respetuoso en primer lugar con Dios, temeroso a Dios, y en segundo lugar al esposo. Entonces, amados hermanos, hemos visto
las 10 características de la mujer virtuosa. Podemos repetirlo. Una de las características de esta mujer virtuosa es una mujer de oración. La segunda es una mujer piadosa. Luego es una mujer que teme al Señor. Luego es una mujer humilde. La quinta es una mujer sabia. La sexta es una mujer diligente, cuidadosa, ¿no? La séptima, esta mujer viste con decoro. La octava dice es compasiva. La novena es confiable. La décima, el 10, es íntegra y respetuosa a su esposo, ¿no? A su cónyuge. Es fiel y es respetuosa. En primer lugar con Dios y luego con su esposo, porque el esposo es cabeza del hogar. Entonces, amados hermanos, con estas palabras yo les animo a seguir adelante. Si nos falta a ti y a mí estas características de la mujer virtuosa, aún hay tiempo. Como dice, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza, amados hermanos. En esta tarde, hermanos, les deseo muchas bendiciones en su hogar, en su matrimonio, con los hijos. Muchas bendiciones, hermanos. Ya estamos por terminar este año 2023 y cada uno hay que ponernos a pensar cuál nos falta de estas características. Seamos una mujer virtuosa, tú y yo, pero como vuelvo a decir, mientras hay vida, hay esperanza, amados hermanos. Agradezcamos por esta palabra. La gloria y la honra sea para Dios, amados hermanos. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra, bendito Jehová. Que un corazón más duro, Señor, quede sembrado tu palabra, Padre. Ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios poderoso. Le damos glorias a nuestro Dios, amados hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas bendiciones.